¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Viralidad Social. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buena noche si nos ve en la noche. Buen día si lo hace de mañana. Gracias por acompañarnos. Este lunes tenemos un programa, una emisión sensacional porque vamos a tocar muchos temas, pero además es una emisión muy especial y ahorita les voy a comentar porque antes permítanme saludar a mis compañeros y amigos que formamos esta mesa de Viralidad Social. Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Leti, muchas gracias. Fer, muchas gracias. Doctor Ojeda, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y yo con ustedes. Eso, uno para todos y todos para uno. Sí. Mira, hasta se puso nervioso en el teléfono que se cayó. Se cayó. Pepe Ojeda, ¿cómo estás? Pues qué gusto, Leti, qué gusto, Fer, Alvarito, qué gusto estar en otra emisión y siempre muy representativas estas emisiones, Leti. Compartimos muchas cosas, ¿verdad? Claro. Fer Maldonado, ¿cómo Leti, te va? qué gusto como cada lunes, Pepe, Álvaro, pues ya listos con todos los temas sobre la mesa para poder comenzar a trabajar sobre ellos. Exactamente están los temas sobre la mesa. Exacto, literalmente. Literal y metafóricamente. Muy bien. Oigan, decía yo que iba a ser un programa muy especial. ¿Les parece si empezamos con eso o presento primero los temas? ¿Los temas? ¿Los temas? Sí. ¿Sí? Bueno, los temas que vamos a abordar hoy, que esperemos, nos vamos a dar prisa, aunque yo creo que vamos a tener menos tiempo que de costumbre, pero bueno, los temas que vamos a tratar de abordar, uno, bueno, pues la semana pasada, desafortunadamente, la violencia sigue en Guerrero y asesinaron y decapitaron al presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán. Vamos a platicar de eso. Ya tomó protesta el presidente municipal suplente, Gustavo Alarcón, y pues bueno, vamos a hablar de que sigue la violencia y cómo se está viviendo en Guerrero y cómo pues las autoridades pareciera que hacen mutis o voltean hacia otro lado. Yo no sé si allá nos estarás dando tu punto de vista muy importante, muy interesante, Pepe. Nuestro segundo tema, pero Pepe Chedraui, ¿no? Porque mañana precisamente va a tomar protesta al cargo de alcalde o edil o presidente municipal de Puebla Capital, con muchos retos, porque la ciudad se queda con arcas vacías y con muchos retos por delante, ¿no? Entonces ya estaremos abordando también tema que creo que, bueno, todo un tema. Y después vamos a hablar del nombramiento que también la semana pasada hizo ya, digamos, de manera oficial la presidente Claudia Sheinbaum al actual gobernador de Puebla, a Sergio Salomón Céspedes Peregrina, como titular del INAMI, del Instituto Nacional de Migración, también con unos desafíos tremendos, ¿no? Yo creo que se sacó la rifa del tigre, ¿no? Pero coincido. bueno, ¿verdad? Sí. Está tremendo. Y bueno, esperemos que nos dé tiempo porque ya para diciembre, por estatutos, termina en el Partido Acción Nacional, aquí en Puebla, la directiva estatal de Acción Nacional. Y pues ahí andan a la rebatinga. Andan hechos bolas. Andan hechos pelotas, ¿no? Pero bueno, además, esto que comentábamos ahorita de la alcaldía, pues uno de los aspirantes era justamente, bueno, yo digo era porque le veo ya muy pocas posibilidades a Dan Domínguez, presidente municipal saliente, que sustituyó a Eduardo Rivera Pérez, ¿no? Y vamos a mencionar quiénes son los que más suenan y cómo están de apoyo. Bueno, y finalmente el último tema, los marinos que encabezarán la seguridad en municipios importantes en Puebla, que ojalá efectivamente la seguridad mejore en nuestra entidad, porque dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No quisiéramos nunca ver la violencia en Puebla que vemos en otras entidades, ¿no? Que la verdad ya nos parecemos en muchos casos. Sí, no, por supuesto. Pareciera que estamos en ese mismo camino. Ojalá podamos desviar ese proceso equivocado en temas de seguridad, ¿no? Bueno, muy bien. Y la semana pasada, también, la semana pasada estuvo de verdad saturada de eventos importantes y uno muy importante
y no tan terrible como los que acabamos de comentar, fue el lanzamiento de MGM Media Group, ¿no? Entonces, que estuvo sensacional. Y pues, ¿qué es MGM Media Group? Pues además de que nos dan, por supuesto, siempre esta acogida para hacer viralidad social, pues es una productora, es también esta parte de las noticias, muy importante, necesaria para Puebla. Y bueno, ya estamos terminando el año y seguro que va a ser una muy buena opción. No sé cómo la vean ustedes, pero bueno, vamos a invitar, ahorita platicamos, pero vamos a invitar precisamente al director de producción creativo, todólogo en MGM Media Group, Oscar Mañón. A él también le debemos que este programa, pues bueno, salga bien todas las semanas. Pásale, ¿va? Oscar, que Adelante, al fin y al cabo es por tu casa. favor. Al fin y al cabo es tu Estás en tu casa. casa. Literalmente. Literalmente. Mira qué loco se siente estar de este lado. Es diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues muchas gracias. No, pues al contrario, Muchas gracias. gracias a ti, porque siempre de verdad nos sentimos como en casa. No, para nosotros siempre es un placer tenerlos por acá. La verdad es que este programa lo disfrutamos mucho, no nada más de hacer, sino de ver. Y es pues para mí un placer tenerlos y escucharlos y siempre bienvenidos. Gracias, Oscar. Fer, ¿cómo viste la semana pasada este lanzamiento? Pues mira, yo siempre celebro que se consoliden proyectos como el de MGM Media Group, porque viene sin duda a contribuir a la competencia de contenidos de calidad en términos de información, periodismo, opinión y noticias. Claro. Pero además Oscar, que es y no es una exageración decir que es el comandante en jefe de todo lo que se produce en esta casa, que es quienes nos recibe cada semana, tiene un enorme talento. Solamente hay que asomarse a sus redes sociales y a las redes sociales de MGM Media Group para darse cuenta de la calidad con lo que se están produciendo contenidos, y eso nos obliga a todos a ser cada vez más profesionales, más empáticos con lo que la gente está demandando en redes sociales, por lo menos desde este lado de la trinchera. No sé si coincidas, Oscar. Sí, totalmente. Pues bueno, primero pues para platicarles un poco de cómo se genera esto, porque empezamos como Magma en redes sociales nada más, y luego tuve la oportunidad de conocer a Álvaro, y para mí fue una mancuerna súper buena, porque o sea, la parte que trae Álvaro pues, es el periodismo y toda esta trayectoria con gente súper profesional, con toda una historia detrás y con este talento que tienen. Sumarlo a lo que nosotros hacíamos de redes sociales y la casa productora, pues eso es como lo que estamos tratando de ofrecer acá. Y me parece que es como es como una empresa como muy cerrada en todos los frentes, entonces creo que es una gran oportunidad, y creo que Puebla también es una ciudad que merece también tener ya como, pues a lo mejor una propuesta de medios de información y de contenido de redes, que ya no tengamos que voltear siempre a la Ciudad de México para producir, para como referente, sino que también Puebla es una ciudad enorme, que la verdad es que yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio por cómo me ha recibido, y pues ya también descentralizar un poco eso y traer como contenido de calidad, que es lo que mencionaba ayer, que es pues no nada más hacer redes por hacer redes, ¿no? Y producir por producir, sino traer algo a la mesa, ¿no? Algo que sume, presumir. Por ejemplo, nos gusta mucho ir a municipios y conocer como tradiciones y eso, y nos ha jalado mucho, y la gente ya nos empieza a buscar y nos empieza a reconocer, y entonces pues presumir lo bueno de que tiene el país, y bueno, pues disfrutando un poco también todo ese viaje, ¿no? Que es como ir conociendo, y te digo, pues está la parte también de la casa productora, que también hacemos producciones de ahora sí que ya más a pedido, sobre pedido, ¿verdad? Que está a disposición. Ahorita que hablabas de las redes sociales, me parece que también es una gran opción para la gente joven, porque a veces los medios de comunicación como que solamente aspiramos a estarle llegando a un público medio en cuanto a edad y de ahí para arriba, pero los jóvenes a veces se olvidan, y creo que es una excelente total, oportunidad. Justo, por ahí empezó también un poco esta onda de como pues, medio modernizarlo en ese sentido, y traer un público que pues ya los jóvenes son más apáticos, como que ya no se involucran tanto en ciertos temas, y lo que buscamos también es pues justo integrarlos, ¿no? También obviamente entendiendo que tenemos un público que, pues, de toda la vida, que también hay que darle su contenido, pero pues hacer esta como amalgama padre, ¿no? Entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, pues bueno, nosotros felices de intentarlo, creo que está funcionando, y bueno, yo encantado de trabajar con gente como el equipo de Álvaro, que la verdad es que ha sido, pues así que caemos en blandito. Vamos a preguntarle precisamente Sí. a Álvaro si es recíproco este asunto. No, por supuesto que sí. Ayer, bueno, platicábamos de esto, pero que la semana pasada cuando
Oscar, hicimos la presentación y pudo decirlo, me identifico mucho con la parte, Oscar, que dijiste que los contenidos son con valor. Yo agregaría que independientemente de que la casa productora tiene una calidad extraordinaria, una experiencia extraordinaria, el equipo que trabaja aquí en MGM Media Group, en Magma Media, en MGM Noticias, tiene mucha experiencia. No hay nadie, y me voy a atrever a decirlo, en Puebla que tenga la visión estética, funcional, práctica, comunicacional, creativa que tiene Oscar. ¿No? Y este tema de hacer las cosas con valor, yo lo trasladaba a hacer también en la parte de noticias con responsabilidad, rescatando en la parte de noticias géneros que están aparentemente desdeñados porque ya todo el mundo quiere la inmediatez. Todo el mundo quiere, alguna vez, Fer, precisamente en una ponencia que hiciste en la UAP, hablabas de la dictadura del like. Sí, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Y entonces ya no hay crónica. Y entonces ya no hay entrevista, ni de fondo, ni de semblanza, ni de coyuntura. ¿No? Que son valiosísimas. Que son valiosísimas. Ya no hay reportaje. Ya no se hacen reportajes. Que requiere pausa, paciencia, investigación, de tiempo, claro. Entonces, en la parte de noticias queremos rescatar esos géneros y queremos también mirarnos, decía yo, con pausa, hallarnos, discernirnos más frente a frente. Que sea el periodismo que trasciende, no el periodismo que es en el momento y que la rapidez hace que desaparezca igual que como llegó, ¿no? Exactamente, y creo yo que es lo que está haciendo falta en el país en general. Y ahora nos hemos conjuntado con el equipo de Oscar, que ya venía trabajando de por sí, y hemos podido hacer entrevistas, y se los agradecía a ustedes, hemos podido tener el lujo de tener viralidad aquí en las pantallas de MGM Media Group. Estamos muy redondos, muy contentos, muy orgullosos. De verdad, creo que vamos caminando muy bien. Ya llevamos varios meses, hicimos recién la presentación porque había que presumirlo. Y además vienen los desafíos, porque puedes estar haciendo un buen producto, un producto de calidad, pero lo difícil a veces es mantenerlo, ¿no? Y seguir creciendo. Entonces ese es un gran desafío. Sí, y bueno, aprovecho, te agradezco, Oscar, que nos acogió su equipo, porque nosotros llegamos a integrarnos y ya hemos conformado este trabajo de 360 grados, noticias, redes sociales con valor, la casa productora. Claro. Está en la presentación que se hizo en San Pedro Museo del Arte, también está en redes, van a ver nada más qué cosa más hermosa lo que se hace, la parte de producción, y bueno, ahí está. ¿Cómo lo viste tú, Pepe, el pasado jueves, y cómo proyectas, cómo también introspectas todo esto? Primero, a mí me parece interesante, un poco echándole un ojo a lo que representa los medios en Puebla. Me parece que es interesante la apuesta. La apuesta que tienen me parece que es muy representativa porque no llegan a una coyuntura o no llegan a reproducir una coyuntura. Me parece que llegan con una visión como muy clara de generar un medio alternativo, así como el volcán que irrumpe, ¿sí? Y que irrumpe, pero que se queda con esa presencia y que se puede ver desde todos lados. Entonces esa erupción me parece que es significativa en esta lógica de poder estructurar, de poder articular un proyecto que sí pueda dar o tener vigencia en el tiempo. Eso me parece que es muy, muy significativo, es decir, me parece que no es llegan por una temporada. ¿Sí? Me parece que llegan estructuralmente a llenar un hueco, como lo decía bien Oscar, y creo que eso es algo a permanecer. Yo creo que es la apuesta de los medios y medios con estas características, porque también es interesante entender los nuevos tiempos que se viven en México, en el mundo. Nuevos tiempos que no puedes nada más trasladar el periodismo, la noticia, nada más a los medios digitales, ¿no? Tiene que haber toda una intencionalidad y me parece que ahí la visión que tiene Oscar es muy buena y desde luego el oficio periodístico
el oficio de años de trayectoria que tiene Álvaro también se vuelve súper significativa. Es decir, conjugan estas dos miradas de lo nuevo, pero también de lo técnico de la noticia. Hace un rato Fer, Leti y Álvaro nos dieron una clase de periodismo ahorita, que lo que representa y cómo debería de estar estructurado un medio, ¿no? Y que muchos obvian eso, ¿no? Y se brincan gran parte de ese proceso, por eso no hay entrevistas y por eso no hay todo lo que ustedes dicen, porque pareciera que no se necesita. ¿Cómo recuperarlo en un nuevo tiempo? Y ese nuevo tiempo, pues seguramente Magma Media Group seguramente lo va a llenar. Esa es la intención y pues tenemos mucho que hacer. Así hay que es. darle, hay que darle. Pero bueno, yo los quiero dejar porque la gente quiere escuchar sus temas. No, ¿sí? gracias, gracias Oscar por Pero estar les compartiendo. agradezco por la presentación y pues el espacio, y esta es su casa. Y felicidades, No. Oscar. Felicidades, Nosotros Oscar, agradecemos gracias. como siempre la Por ejemplo, hospitalidad. No, pues con permiso, los dejo ahí para que lo sigan viendo. Gracias. Gracias. Bueno, pues la verdad es que sí, es todo un reto porque pues, nadie inventa el agua tibia ni el hilo negro, ¿no? Pero sí importa mucho ese compromiso y esa calidad que seguramente todos aquí en MGM Media Group tienen. Así que felicidades, ¿no? Bueno, Gracias. pues ahora vámonos con los temas. Vamos corriendo. No, nos vamos corriendo, pero no de aquí. El primer tema que vamos a abordar, como se los había comentado, es esa violencia que se está viviendo en el país, pero específicamente hoy vamos a hablar de la violencia en Guerrero. Y pues la semana pasada, iniciando la semana, nos despertamos con la noticia del asesinato y decapitamiento del presidente municipal que tenía unos días de haber tomado protesta, Alejandro Arcos Catalán. Y bueno, pues parece una plaza perdida, diría yo, para las autoridades, y que quien se está jugando la plaza son los grupos delictivos. Fer, Es correcto, Leti, es una tristeza porque además es uno de los motores de la industria turística en este país. El estado de Guerrero, todo el mundo lo sabemos, es uno de los estados más bellos y más ricos que tiene la República Mexicana. Hace algunos años, en 2013 quizás, la empresa que yo dirijo fue contratada para instalar un canal de televisión justamente en el puerto de Acapulco, muy cerca del Parque del Papagayo. El equipo que habilitó la zona donde se iba a instalar tenía un servicio de seguridad, como todas las empresas lo tienen. Cuando yo llegué con mi equipo, pregunté cómo estaban las condiciones de seguridad de los alrededores, y en aquella ocasión me dijeron que no había por qué preocuparnos, que básicamente los grupos delictivos operaban en las zonas periféricas, en la montaña, etcétera. Cosa que no era cierta, porque 2 días después fui prácticamente testigo del ajusticiamiento de 2 mandos de la Policía Judicial del Estado de Guerrero en la Diana Cazadora, en un viernes por la tarde, abarrotado de turistas. Horas después encontraron en una plaza comercial muy cerca de ese lugar 5 cabezas humanas colocadas sobre la banqueta. Ahí me doy cuenta que las cosas estaban mucho más delicadas de lo que podíamos ver en aquellos años en la prensa. Lo que no habíamos visto es que una autoridad legítimamente electa a días de protestar el cargo corriera la misma suerte que las cabezas de las personas que yo vi en aquellos Hace más de años. 10 años. Y ya tiene mucho tiempo en esa espiral de violencia el estado de Guerrero, lo cual nos obliga a pensar que hay una omisión o hay una colusión de parte de las autoridades que no ha sido capaz de detener lo que estamos viendo con mucho mayor crueldad. Y luego, si le agregamos de manera intermedia entre ese tiempo del que hablas actualmente, pues también en Iguala, cuando los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, no solamente es a la gente a la que le cobran en derecho de piso, no solamente son muchos turistas, quien se salva, dirían algunos, pues es el turismo, ¿no? Porque finalmente es quien les deja un poco de dinero. Pepe Ojeda. Sí, a mí me parece que entender la realidad que vive Guerrero es entender lo que representa la degradación en años, en décadas. Muchos especialistas han referido que para llegar a los niveles que tiene Guerrero,
tuvieron que pasar 3 décadas, ¿sí? Porque no solamente es Acapulco, Ni de un día para otro. Sí, y son varios municipios Taxco. sí, Taxco, por ejemplo, varios municipios de Guerrero. Y llegar a esos niveles de degradación es, como también hace un rato lo comenta Fer, pues es o omisión o complicidad, ¿sí? Difícilmente podemos tener este tipo de eventos y que también se haya normalizado, porque también ese es el otro tema. Pareciera que como cuando se dice que pones a una rana en el agua caliente, ¿no? Cuando le pones a hervir, ahí se queda, ¿no? Es decir, hay décadas que ha empezado, y se fue haciendo, y se fue quedando, y en el imaginario de los guerrerenses se ha normalizado. Porque la violencia, sí, los niveles son muy altos, muy incluso complejos de entender, ¿sí? Desde fuera, decir por qué han llegado a este tipo de degradación. Pepe, si me permites nada más añadir una cosa. Tiene mucho más de 3 décadas. No nos olvidemos que ha mencionado Leti el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero años atrás ahí ha existido la guerrilla, ahí está Lucio Cabañas, claro. y fue víctima del Estado mexicano. Es decir, tiene muchos años lo que vive Guerrero. Si nos vamos, que sí, siempre, pero fíjate que eso es interesante, es decir, un pueblo de Guerrero que sí es aguerrido, ¿cómo ha permitido que la delincuencia que lo someta, ¿no? Porque son de la misma comunidad, todos ellos. Sí, y conocen perfectamente. Sí, claro. Y la Costa Chica, todo. Pero sin embargo, esto es interesante, que pareciera como imposible que la población de Guerrero esté supeditada, esté Cooptada. más bien cooptada, sometida. Porque al final del día es más la población para bien que lo que están para mal. Pero sin embargo, esto tiene que ver mucho con las autoridades que han pasado y que han permitido, incluso si nos vamos a la parte histórica, pues toda esta Comisión de la Verdad también que se creó en este sexenio que terminó, y todos los casos que han representado. Es decir, pues Guerrero era donde iban a tirar todos los cuerpos de la guerra sucia. De la guerra sucia, ¿no? Es decir, o sea, Guerrero ha estado como implícito en este tipo, pareciera implícito en este tipo de actos. Pero yo quisiera regresar al caso de Chilpancingo. Primero, que no es una excepción. Segundo, que muchos municipios están viviendo esta problemática y este tema de cogobierno con la delincuencia organizada, que no es nuevo, tampoco no es nuevo en México. Es decir, cuántos en varios momentos de las últimas décadas hemos escuchado que en Chiapas, que en Tabasco, que en Sinaloa, que en Michoacán, que en Tamaulipas, que en Nuevo León, Veracruz, que en Veracruz, el periodo de los Zetas. Sí, claro. Y complejísimo, ¿no? Pero también lo hemos visto ahorita con el tema de Guanajuato, es decir, Zacatecas, Durango. A mí me parece que no es la excepción, Guerrero. No. Pero sin embargo, es interesante cómo está siendo representativo, es decir, cómo ha jalado la atención, porque me parece que sí, esta omisión del gobierno actual, porque al final del día, pues no gobierna la gobernadora. No, sí. O sea, le quedó grande, sí, ¿no? Y al final del día es una simulación, porque pues es un secreto a voces que quien controla el Estado. Oye, y que medio lo controla, porque no podríamos hablar de que gobierna ni lo controla. Pareciera que lo hace en su tiempo es el libre. papá. Ajá, pero yo digo que sí está abocado, pero eso que está abocado no para bien, o sea, controla en el sentido que él institucionalmente controla formalmente las instituciones, pero sin embargo estas instituciones no están respondiendo, ¿sí?, a lo que realmente reclama la población. Y me parece que tenga colusión o esté en un tema de rebasado, me parece que también es cuando tú tienes que demostrar que eres incompetente ante estas problemáticas y tendrías que haber abierto ya que una autoridad llegue, o incluso hasta renunciar. No sería el primer gobernador o gobernadora que renunciara por incapacidad. El último, el de los Juárez. O el último, Ángel Rivera. O varios. Ángel Eladio. ¿No? Incluso la historia de Guerrero habla de que los gobernadores no terminan, ¿no?
¿sí? Y así han pasado muchos gobernadores y que son muy poquitos los que han terminado todo su periodo. Incluso el caso de Ruiz Massieu, creo que Cervantes Delgado, creo que el único que sí terminó, pero es decir, todos han tenido alguna complicación que los ha hecho renunciar. A mí me parece que en este caso sí hay un tema de incompetencia, sí hay un tema que ya están rebasados, y también es un tema también de demostrar, reconocer que se necesita... Que hay que corregir. Sí, que alguien lo salve, ¿no? Sí, porque realmente la problemática sí es mayor. Pero además hay muchos elementos del Ejército y de la Guardia Nacional allá. Yo me pregunto, ¿qué están haciendo? Sí, el tema es que no puedes, no puedes responder solamente con más, como violencia. Calderón, no puedes con más ejército, con más policías, no se resuelve solamente el problema, es un tema integral, donde tienes que realmente tener, primero, idea de cómo vas a enfrentar Para eso necesitas un trabajo eficiente de inteligencia. Sí, y tienes que también como irte a las causas, también como se ha discutido mucho, es decir, tienes que entender también la incapacidad de los presidentes municipales, es decir, al final del día vivimos en una democracia, ¿no? Pero también una democracia donde en este momento ha rebasado completamente. Quien controla diversas áreas de zonas de Guerrero no es, ¿sí?, ni el gobierno, son el crimen organizado. Y que hace que renuncien presidentes, incluso quienes hicieron campaña en diversas regiones, pues solamente los candidatos que tenían la venia de los que les grupos permitían, claro. Que no se nos olvide que en las campañas de junio pasado hubo un candidato que fue ejecutado en medio de la muchedumbre en un acto de campaña. Sí. Al sicario terminaron matándolo allí mismo. Sí, ahí que fue terrible. Las escenas fueron complicadísimas. Tremendas. Ahora, pero yo quisiera tocar rápidamente, y no me tardo más que un minuto, discúlpame, Alvarito. No. Pero yo quisiera comentar el tema de que ese proceso de degradación de tantos años, Puebla lo estamos viviendo, pero lo estamos viendo en un corto plazo. Es decir, mientras allá se tardaron décadas, aquí nos podemos tardar años, no décadas. Porque realmente lo que ha sucedido en los últimos meses, pues pareciera que estamos viviendo algo similar. Esta analogía que utilizabas de la rana en el agua caliente hasta hervir, pareciera que es el proceso que estamos viendo. Pero muy rápido, es decir, y ese es el tema que me pareció significativo, que varios municipios de Puebla pues realmente hayan entendido y decir, a ver, ¿para qué estamos nosotros queriendo descubrir, como bien dices, ¿sí?, el hilo negro? Es decir, pues pidamos hacia arriba a alguien que nos ayude, que nos pueda dar un poquito más idea, porque entrarle al tema de la inseguridad no puede ser improvisar, no puede ser en las rodillas. Tienes que entenderlo, y me parece que hayan llegado o que se haya generado un acuerdo con la Marina y que hayan llegado a los principales municipios en Puebla y que los presidentes municipales hayan aceptado, me parece que es un logro gigantesco. Ahora hay que ver nada más qué sucede en estos municipios, que seguramente deberían de drásticamente bajar, y la otra, pues hay que ver también la papa caliente en Puebla, porque ahí no está incorporado en estos... Es un civil quien va a dirigir la seguridad. Entonces hay que ver que también se responda, porque estamos hablando de un problema mayor y que no queremos que se degrade más rápidamente que otros estados como Sinaloa, como Michoacán, donde ahí ya es mucho más complejo resolver la problemática, ¿no? Claro, porque ya ahí el control totalmente es del crimen organizado, exacto, ¿no? Entonces es mucho más complicado. Y si a eso le agregamos a Otis y a John, que no termina una cosa, no termina otra. O sea, la sociedad guerrerense, está viviendo momentos complicadísimos. Y se me pasó nada más un dato. El presidente municipal que fue decapitado, Alejandro Arcos, no es de Morena. No. Era del PRI. Del PRI-PAN. Era del PRI. Y en su toma de protesta fue Rubén Figueroa. Sí, y pareciera que también afín al gobernador, porque el grupo que pierde eran los que eran afines, a la presidenta municipal, que ya se le habían sacado videos y que estaban coludida con el líder de los ardillos. De los ardillos. Y es decir, lo que se está, a mí me parece que no se puede limpiar con la decapitación como si realmente el presidente fuera una persona, hubiera sido una persona honorable, ¿no? Me parece que sí estaba jugando con
los grupos delictivos. Es decir, eso y los datos duros que están saliendo ahorita a la luz, pues es que también él estaba tratando de generar acuerdos. A lo mejor acuerdos que le estaba imposibilitado por lo que estaba sucediendo en el municipio, ¿no? Y también recordar que previo a la decapitación del presidente municipal mataron al secretario de gobierno. Y al secretario de Seguridad Pública. Antes de que tomaran protesta que A la iba a ser el propuesta que secretario se le habían de matado a Seguridad dos colaboradores, Pública, claro. directos. O sea, Sí. realmente es... Y creo que hablar de esa colusión, de esas complicidades, pues yo creo que la estrategia que se tiene que hacer en cuestión de seguridad, digo, no somos ni expertos, no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero la verdad está Por a la su- vista de todos. Así es. Y tendrán que trabajar con objetivos y tendrán que trabajar sobre metas específicas, aunque estas sean muy cortas, porque, como dices, el problema ya está tan incrustado. Ya alcanzó niveles de escándalo. Así es, que es difícil que quieras de un día para otro, de un mes para otro. No, va a ser un proceso de deconstrucción para reconstruir Guerrero, que además turísticamente, y tú lo mencionabas al inicio de lo que comentabas, pues era el estado turístico que más se visitaba en México. Por, Yo creo que- por los nacionales, era Sí, el sí, mercado natural claro. del turismo, ¿no? Y ahora pues ya tampoco, difícilmente va uno a Aunque Guerrero, ¿no? pareciera por los datos duros, pareciera que a veces ni siquiera baja, ¿no? No, la O sea, gente sigue yendo, la gente sí, sigue sí, eso- No, pero Acapulco va. siempre está lleno. Sí, sí. Además, van a estos famosos hoteles donde está todo incluido para precisamente Para no no salir. arriesgarse, ¿no? Álvaro. Ajá. Bien, es que me llamó la atención eso que decías, pero es que en Guerrero no hay, bueno, sí hay hoteles todo incluido, pero eso es más bien como Son de pocos. Cancún, ¿no? No, Sí. pero también ya en Acapulco, los últimos años, no sé, entre 8 o 10 años, empezaron y les decían solamente en la zona para la playa que le corresponde al hotel. Por favor, no salgan, por favor, no vayan a Claro, porque otros lados, ¿no? Uno de los mayores atractivos de Guerrero es la parte de la naturaleza casi virgen, ¿no? Sobre todo sobre la Costa Chica, por ejemplo, está en el municipio de Copala, donde hay unas playas preciosas. No son playas tan mansitas, voy a llamarle así, como en Acapulco, porque es lo que conoce más como mar abierto, no es una bahía que contenga y mengue la fuerza con la que llegan las olas a la playa. Pero toda esa zona que es preciosa de nivel paraíso terrenal. Ahí nos vas a invitar, habías Ahí dicho. los voy a invitar. Acuérdenme. Pero fíjate que Queda grabado, qué tristeza que pues, no se puede ir mucho, y sobre todo Copala está en medio de toda la zona de La zona zona de caliente. conflicto. No, y además, ya muy cercano a Oaxaca, Sí. entonces ahí Con también, otras ¿no? problemáticas, sí. Y Claro, que de todas también. maneras para ir a Acapulco, para ir a Copala, para ir a por ahí esa zona, La sierra, hay que pues, parte pasar de la por sierra. Chilpancingo. Sí, sí. Yo lo que quiero destacar del tema de Chilpancingo es, precisamente, era un alcalde emanado de la oposición, ¿no? Aunque tenga otras ligas también políticas. Es terror, es terrorismo. Lo que pasó en Chilpancingo es terrorismo. Porque de repente tú abrías las redes sociales en esos días, en ese día en particular, sí. y estaban las fotos sin ningún tipo de filtro, ni pixeleadas, ni ocultando nada. Y yo no sé, siguen estando ahí, la plataforma de Twitter como tal, que dices una cosa y ya te censuró, Sí, en cambio sí. permitió que estuviera ahí la foto de la cabeza de este hombre encima de una camioneta, ¿no? Así es, Estaba es tu así. camioneta. Pero es terrorismo, vil terrorismo. Pero creo que hay que diferenciar lo que ha pasado, sí, en el último medio siglo en Guerrero. Es un estado convulso, es un estado bravo, la gente es aguerrida, pero creo que hay mucha diferencia entre lo que pueda representar una guerrilla, que es un conflicto social, Claro. con ideales, con unos objetivos casi siempre políticos, y la delincuencia de este nivel de gravedad. Tenemos historias de gente cercana que se ha visto muy afectada en Guerrero, en Así Chilpancingo en es, específico. así es, así es. A mí me tocó pasar en una de estas, un par de ocasiones el año pasado que tuve oportunidad de ir para Guerrero, en un restaurante que queda hacia la carretera. No me acuerdo el nombre, no es que me dé miedo hacer el comercial, Ajá, no sí. me acuerdo el nombre, pero había personas armadas con el arma, mostrando el arma, así como si fuera el viejo este,
Pero no sabía si eran policías o delincuentes, ¿sabes? Porque además no hay como que mucha diferencia. No quiere uno ni voltear a verlos, ¿no? ¿De verdad? Sí, Sí, es no cierto. quiere uno ni Y más que voltear. vas con tu familia. Claro. Y en la mesa al lado un tipo así enorme con la pistola así a la vista y otro en la mesa de allá. No, es terrible, es parte de un ejercicio de terror de los grupos delincuenciales, y ahí el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad que anunció Claudia Sheinbaum, creo que va a ser importante. Fue Omar García Harfuch a Sinaloa. Esperemos que pronto esté en los puntos. Delincuencia, como bien dicen, hay en todo el país, y en todo el país hay delincuencia de una gravedad y de una violencia superlativa, pero Guerrero, tal vez tanto como Sinaloa, es importante, y es que el tema de seguridad, desde la campaña lo venía diciendo Claudia Sheinbaum, es prioritario y es de lo primero que va a atender su gobierno. Esperemos que tenga muy buenos resultados. Aterrizando en Puebla, y vamos a uno de los últimos puntos que se habían trazado, Sí. ¿no? El tema de que no sé cuántos mandos marinos, 24 van a venir a los municipios de Puebla. Así es. No he escuchado críticas hasta ahora, no las he leído. Creo que tendríamos que aplaudir una medida de estas, partiendo de la idea de que un marino de alto rango, que por supuesto pasó por la Escuela Naval Militar, la heroica Escuela Naval Militar, Y todos los niveles de control de confianza. de control de confianza para empezar, de capacitación. De la capacidad, claro. Muchos la de preparación ellos, es digamos, de élite. sí, yo tengo familiares en la Marina, pero dedicados a otro tema, dedicados a la salud, por ejemplo, ¿no? Van a capacitaciones a Europa, a donde tengan que ir, y traen los adelantos o Claro. la actualización, vamos a llamarle, ¿no? Y en seguridad, pues también. Saben de estrategia. Hay una línea estratégica desde la Presidencia de la República. Confiemos en que puedan ayudar estos 24 mandos de la Marina, porque son De la específicamente Sí, Marina. de la Marina. Marina. De la Marina. De la por Marina Armada supuesto. de México. Sí. Cuando hubo una época muy triste, que comenzó por ahí, corríjanme si me equivoco, del sexenio de Ernesto Zedillo, que se involucró mucho a los mandos militares del ejército en tareas de seguridad pública, y hay a altos niveles corrupción grave. Pues ahí está el general Jesús Martínez Rebollo. Exactamente, Claro, Rebollo, ¿sí? sí, que era el líder, que era el Era el coordinador, zar. sí, el zar antidrogas. Antidrogas. Y en esa época es cuando la Marina surge como una Alternativa. opción, como una alternativa, y ha venido desde hace décadas, con énfasis en tal vez los últimos 10 años, a ser la Marina la que encabeza los grandes operativos exitosos. Y donde no se De ha seguridad. encontrado corrupción Sí. ni ningún tipo de La Marina es complicidades. quien más incautaciones ha hecho, quien mayores capos de más alto rango ha detenido, Sí. es quien ha dado los mayores y mejores resultados. Sí, los Exacto. mejores Eso sí, logros, sí hay que decirlo. Sí, incluso Claro. que también se hacen cargo de los puertos, ¿no? Y Las también, aduanas, los las aduanas, puertos. los puertos. Sí. O O sea, sea, hace 40 años solamente estaban en los puertos, ¿no? Sí. Hasta Muy- que se hace necesario que precisamente por esa preparación y por ese estar fuera del tema de vincularse con el crimen organizado, les permiten y les piden ese apoyo, y que ojalá nunca tengamos ningún tipo de relación, que ellos se relacionen con el crimen que seguramente organizado. va a pasar, pero aquí el tema es que esos que sean implicados, pues se les Sean aplique, castigados. sean castigados Claro. con la contundencia. Y sabes una por cosa, supuesto. Pepe, tiene una de las bondades, es tan obvia la bondad que no la hemos sabido decodificar. Mandos de la Marina que no tienen intereses en Puebla, Es correcto. que no conocen a los grupos delictivos poblanos. Claro. Porque durante décadas hemos tenido mandos policíacos que se van turnando. Uno despacha en la Secretaría de Seguridad de la capital y otro en los Cholulas o en el Estado, y se van cambiando.
y no ha cambiado absolutamente Oye, nada en términos de combate a la ¿Se acuerdan de delincuencia. Facundo Rosas? Sí, sí, sí. Que viene de México, Y pero de- que ya había... Y de la Policía Federal, o sea, Pero imagínate, viene- llegó- Pero ya traía pactos. Sí. Claro, y además es quien permite todo el tema del Y el huachicol. lugarteniente de Genaro García Luna. Además, Está, Ahora, por cierto, entonces- por dictarse ya sentencia, en sí, estos días. sí. Ahora, también es interesante que el mando estatal, ¿quién va a ser, no? Y ese es el otro también interesante, porque sí va a haber una coordinación. No van a ser otra vez estas ínsulas en cada municipio Claro. de querer descubrir nuevamente El agua tibia. el agua tibia. Aquí me parece que sí va a ser significativo. Por eso me parece que ejerciendo el derecho los presidentes municipales de aceptar o de rechazar estas propuestas, porque claramente la autonomía municipal podrán decir, no, yo aquí lo controlo, pero sin embargo han entendido que el problema es mayor. Y por eso me parece que es muy significativo esta apertura que han tenido los presidentes municipales. Yo creo que no los obligaron, yo creo que realmente entendieron el y momento como que está son bien. nuevos, también eso es importante, porque ya cuando, si fuesen todos ellos de reelección, pues ya traes esas mañas, ya tienes esas mañas, y también Y a lo los mejor... compromisos, Leti. Exacto, y también Y los ese compromiso, esa colusión de la que veníamos hablando. Entonces creo que es un buen momento como para ponerle un estate quieto al Ahora, a la tiene que haber delincuencia. resultados prácticamente de inmediato, pero no solamente de estos 24 mandos, no solamente de los mandos, el mando estatal que designa Alejandro Armenta, entiendo que en sintonía con el secretario de Seguridad Pública Federal, sino con esta estrategia en general, y creo que se están atendiendo, y es también un complemento, aunque la Constitución dice que el tema de seguridad es responsabilidad como primer respondiente de la autoridad municipal, al cobijar, al recomendar, al enviar directamente a un mando desde la estrategia nacional, también hay una suerte de acompañamiento. Claro. Sí, ¿no? y otra cosa también que escuché que me pareció significativo, escuché a un presidente municipal electo, específicamente a Roberto Solís, que dijo, de Huejotzingo exactamente, lo que dijo es que además de que llegaba este mando, también iban a llegar 50 marinos al municipio, que él había solicitado, no sé si a todos los municipios van a solicitar, pero me parece que también ese es el otro tema, porque tienes al secretario de Seguridad Pública, a un marino reconocido, Sí, sí, de sí, alto con renombre. grado y todo, pero si tienes a los policías, o sea, sí, tampoco puedes correr. De quién te tienes que cuidar a tienes veces. que cuidar, entonces, o quienes hay los compromisos. Entonces, por eso me parece que es acertado. Ojalá que también eso sea en los demás municipios, porque necesitas esa materia prima para poder contener y repeler, ¿no? Y lo que dice Álvaro de entregar resultados inmediatos es extremadamente urgente, porque ante la llegada de los mandos de la Marina, y en este caso, por ejemplo, Huejotzingo, que también es un foco rojo, Claro. en el contexto estatal, 50 marinos, esperemos no se empiece a reproducir la guerra entre los delincuentes o contra las autoridades, porque sabemos que en las alternancias de gobierno lo primero que hacen es empezar a apretar para medirle, quedarse con claro, la plaza. claro, para Ese es el medir. resultado. No tengo otra lectura, Claro. por ejemplo, del auto incendiado afuera del C5 Exacto. y de los restos humanos que dejaron allí, pues era un claro desafío. Por supuesto. Para decir, aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Y por Siempre eso- se le mide, como dicen, el agua a los tamales. O sea, Y por eso decía- cómo reaccionan y cuál es esa capacidad de respuesta de las autoridades salientes, pero también ya como que de las entrantes que pueden y deben apretar en ese tema de seguridad. Y por eso decía el tema de la degradación de Puebla. Es decir, ese suceso que comenta Fer, tiene todas las características de estados como Guerrero, como Guanajuato, como... No, es decir, por o sea, supuesto. hay un crimen terrorismo, organizado. como dice Álvaro. Exacto, Sí. es un crimen organizado que Muy claramente, bien organizado. sí, que claramente va y le da un mensaje así con Sí, sí, tema... un enfrentamiento. vienen. Sí, un aquí. enfrentamiento. Y también, pero también tiene que ver con la ausencia que ha habido, porque pues, los espacios se llenan y pareciera que ahorita en Puebla los espacios lo está ganando en varias partes también el crimen organizado. Entonces aquí es cuando tienes que entrarle pues de otra manera, porque no puedes seguir haciendo lo mismo que no te está dando los resultados. Que no Por da supuesto. resultados. Por supuesto, bueno, es un tema, el tema de seguridad, muy extenso, con muchas aristas. Podríamos pasarnos ya casi, se nos está terminando el tiempo del programa.
Mañana, hablando pues de estas nuevas autoridades, mañana toma protesta al cargo José Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla Capital, la cuarta ciudad más importante del país, y yo creo que con muchos retos y con poco dinero y con, pues ojalá que sea algo que puedan también superar pronto. Yo estoy convencido que gobernar la ciudad de Puebla es el proceso más difícil para conseguir la gobernanza. Primero porque tenemos un presidente municipal electo que trayectoria política electoral no se le conoce mucho. Es un extraordinario publirelacionista, ¿no? Eso no se le puede regatear. Pero ya a la hora de ejercer el gobierno en una ciudad como estas, vamos a ver, esperemos que le vaya bien, porque ciertamente lo dejan sin dinero. Hace uno de los temas que más se discutió la semana pasada, el hoyo financiero de 680 millones de pesos, que no es una cifra nada menor. La integración del equipo, que claramente no está identificado ni con la izquierda ni con la Cuarta Transformación, y que eso lo hace todavía más complejo. Entiendo que hay un acuerdo político entre el presidente municipal electo y el gobernador electo de llevar las cosas en paz, pero la historia en Puebla nos ha demostrado que cohabitar el presidente municipal con el gobernador, aunque sean del mismo partido, nunca ha sido una tarea fácil para ambos. Sí. No es y garantía, habitualmente pagamos la factura a los ciudadanos. Hasta ahí. Lo hemos vivido. El celo político es terrible. Sí, digamos, no sé, estaríamos hablando del 96 para acá. Sí, claro. Del 96 para acá. Voy a Álvaro. citar, que es broma local, algún día se las explicaremos, pero voy a citar al clásico que decía, pasé mucho tiempo fuera de Puebla, pero diciendo eso, a continuación lo que digo, yo no recuerdo un momento de transición, de entrega del mando de la capital poblana tan difícil. Me acuerdo de Luis Eduardo del Sagrado Corazón Paredes Moctezuma y Anexas, que entregó una ciudad devastada, llena de baches. Bueno, ni siquiera esa que entregó Luis Paredes se parece a esta que está entregando Adán Domínguez. En tema de inseguridad, en tema de la desatención. De los servicios públicos. De los servicios públicos. O sea, pasan a recoger la basura porque vamos, ya es una dinámica y una inercia de décadas. Pero porque además es una empresa contratada por el ayuntamiento, Claro. no es un servicio del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Pero el ayuntamiento... Que tenemos que pagar y que nos tendría que ser, porque una de las mandatos constitucionales es que el ayuntamiento preste estos servicios públicos. Sí, por supuesto. No que los subarrende y que termina pagando. El tema de la basura, pues somos los ciudadanos, la ciudadanía. Pero el gobierno municipal claudicó hace un par de meses. Hace un par de meses cerró la cortina, Sí. me consta. Sí. Me Se consta. acabó. Está dejando un tema de proveedores sin pagar, ¿no? Está dejando La ciudad está devastada. Sí, laudos sí, judiciales sí. sin cumplimiento en el tema de invasión de predios, lo que después te va a redundar en dificultad para la construcción de vivienda de interés social que le hace falta. Eso va a repercutir en un crecimiento desordenado de la ciudad capital y mil cosas que van a ser una bola de nieve, pero esencialmente yo no recuerdo en las dos cosas lo que se platica, lo que vivimos, el debate que se vivió, que tuvo que salir el propio Pepe Chedraui, José Chedraui Budib, a dar una conferencia de prensa a decir, nos dejan la ciudad en cero. cero. Así es. En cero. Esa es una definición importante. Imagínate la magnitud. Recibimos una ciudad en cero. Claro, la magnitud de esa declaración. Creo que les quedan 76 millones, no creo que sean tantos, pero bueno, que es una bicoca para lo que necesita la ciudad. No, imagínate. Pero además, qué bueno, un poco hablando de dinero, qué bueno que el Congreso no les autoriza a endeudarse. No, es que era una locura. no, por favor. A ver, y seguramente lo que querían es tapar el famoso hoyo Exactamente, financiero con ese con Tierra Nueva. Claro. Pero era el equivalente a avalar, y me voy a arriesgar a esta frase, algo que posiblemente alguien se robó. Así es. Ojalá que la cuenta Sí, porque pública... la gran pregunta de quienes llegan dicen, ¿qué dejaron de pagar? Así es. ¿En dónde qué está ese dejaron de dinero? Porque hacer? había una ley de egresos, así se llama, ¿no? Sí, el ley tema de egresos. municipal, ley de Sí. egresos.
No, es ley de ingresos y y presupuesto de egresos. No, eso es a nivel federal. Bueno, no importa. A es nivel la- estatal es ley de ingresos y ley de egresos en Puebla. los municipios también, Y ¿no? también. Bueno, estaba programado cada pago, quincenalmente, mensualmente, cada proveedor, cada cosa que se adquiría. ¿Quién se llevó ese dinero? Por eso me atrevo a decir esa frase, dinero que, y fíjate cómo soy cuidadoso, posiblemente se robaron. Presuntamente. Presuntamente se pero robaron. es cierto, tendrán que investigar muy bien y ojalá que Va a el salir. Congreso y la cuenta pública, porque si no, hay que inhabilitar a este tipo de funcionarios. Yo creo este que van tipo- a terminar muchos inhabilitados. Pero Yo ¿qué creen? creo. Que el presidente municipal que no cumplió el mandato para el que se le eligió Sí. y el presidente que dejaron encargado de cerrar la cortina, están haciendo campaña por un Po- cargo partidista. Así que es, sería- para dirigir al PAN estatal, ¿no? ¿Qué mensaje daría el PAN permitiendo que Eduardo Rivera Pérez o Adán Domínguez Sánchez llegaran a la dirigencia estatal de ese partido? Yo Pésimo. creo que Adán Domínguez no llega, pero ni yendo a bailar a Chalma, diría mi abuelita. Pero en el caso de Eduardo Rivera, como creo que no lo quieren allá en lo nacional, que ya sé. Lo van a aventar para A lo acá. mejor lo ponen aquí, habrá que ver, porque también hay que ver la manera en cómo se va a elegir. Si va a ser una decisión nacional o si va a ser como los que están participando o quieren participar, una decisión de El voto de la- votación con la interna. militancia. Claro, claro. Pero bien. Pepe. Pues la verdad que han dicho todo y a mí me parece que todo en estos términos generales de lo que representa Puebla, es decir, Puebla, además de que es la cuarta ciudad o el municipio más grande del país, también es el primer municipio, ¿sí?, con más población indígena. Sí, el municipio que tiene una cantidad de zonas de colonias irregulares. Juntas auxiliares. Que es impresionante lo que demandan. Es decir, cuando vemos lo que representa Puebla, pues es difícil poder tener a un presidente que olvide o que invisibilice los principales problemas que tiene Puebla. Me parece que en estos últimos años se ha invisibilizado. Sí. No solamente estos sectores y a estas colonias y esta población, sino que también se han invisibilizado los servicios públicos. Es decir, para poder llegar al nivel que tenemos, así como hablamos de la degradación que se dio en el tema de la inseguridad en muchos estados o en muchos municipios, también para llegar a estos niveles de ausencia de atención en los servicios públicos, ¿cuánto tiempo debió de haber pasado? Es decir, si tú tienes una planeación, una programación, pues no tendríamos la ciudad tan llenas de hoyos, ¿no? ¿Sí? Y además con un programa que lanzó de las 1000 calles, ¿no? Sí, que iban sí. a... Ah, es sí, decir, era su fuerte. Bueno, hay que decirlo ahí, el gobierno del estado tuvo que entrar a rescatar la ciudad. Ya no al gobierno municipal, a rescatar la ciudad. Rescatar a los ciudadanos. A los ciudadanos. Sí, con el famoso bacheo nocturno, Bacheo un nocturno. programa que era urgente y que pocas veces a nivel estatal se había visto este rescate. Tengo la impresión de que es la primera vez que un gobierno del estado entra al rescate Sí. de una ciudad como esta. Ya se empezó a ver. Sí. La verdad de las cosas es que algunas de las rutas que yo utilizo todos los días ya cambiaron. Y eso pues de verdad es que hay que reconocérselo al gobierno Sí, del y hay estado. y agradecerlo, ¿no? La Sí. ciudadanía creo que no nos merecemos esto, No. porque ¿qué sucede cuando dejamos de pagar el Decían predial? que sería una ciudad de 10, la verdad es que es una ciudad de cuarta. Bueno, Sí. es una ciudad de cuarta, así es. Bueno, pues ya se nos terminó Ya el nos tiempo, vamos. ya nos vamos. Fer Maldonado, muchas Muchísimas gracias. gracias a todos ustedes, gracias. No se les olvide que este programa se queda en demanda por si quieren reproducirlo, compartir, comentar, corran la voz, es un esfuerzo de todos nosotros cada semana. Claro que sí. Álvaro Ramírez. Leti querida, Fer querido, Pepe querido, muchas gracias. Gracias a MGM Media Group, gracias a Magma Media y a MGM Noticias. Bueno, gracias, hasta la próxima. Pues nada más invitarlos a que pongan sus comentarios, Claro. que pongan sus preguntas, que interactúen, porque creo que también esa es la parte también muy significativa. Y pues qué gusto estar, Leti, Fer, Álvaro. Y pues a usted agradecerle como siempre, muchas gracias por acompañarnos y efectivamente lo que dice Pepe y lo que siempre le solicitamos es su participación y también lo decía Oscar, ¿no? Yo creo que esa participación de los jóvenes que nos va a nutrir y que además nos va a hacer que hagamos mejores programas para usted, que es lo más importante, nuestro público.
Hasta el próximo lunes. Gracias por acompañarnos.